¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. La semana pasada nosotros ya habíamos dicho en nuestra editorial, ya que el programa lo grabamos los días martes, si bien sale los miércoles, que nos parecía raro que a 48 horas de la debacle electoral de las PASO, ningún ministro había renunciado. Y que era obligación de ellos renunciar y poner a disposición su cargo al presidente. Y que el presidente después elija quiénes seguían y quiénes no. Vinieron 3 días de furia. O sea, de entrada, lunes y martes, parecía que todo seguía igual. Los ministros diciendo las nuevas medidas, que habían escuchado a la gente, e incluso algunos tenían el tupé de decir que lo que había que hacer era militar más, que la gente tenía que salir a militar más. Como si la derrota se debía a que los militantes no habían hecho lo que tenían que hacer. Y acá los culpables son los que ejercen el poder. No el que tiene que trasladar a los barrios esa voluntad de triunfo. Y el miércoles comenzó a detonarse todo. ¿Quiénes son los dos principales aliados de este Frente de Todos? Cristina y Alberto. Y también Sergio Massa, que es un primos inter pares, con menos poder, pero también es parte de la alianza, de este Frente de Todos. Entonces, desde el cristinismo, desde el kirchnerismo, se gritó truco. Y salió Guado de Pedro a presentar su renuncia y todos los secretarios de Estado pertenecientes al kirchnerismo también elevaron su renuncia al presidente. Esto cayó muy mal en las filas del albertismo. Sobre todo de Guado de Pedro, porque el presidente se enteró por los medios que había presentado su renuncia. Y ahí es donde dijo aquella frase donde a mí por las buenas me pueden sacar cosas, pero por las malas no. Y vino el retruco. Incluso el jueves salió aquella información de que el presidente le había aceptado la renuncia al ministro del Interior, a Guado de Pedro. A los 5 minutos salió Vilma Ibarra a desmentir esto. Pero se había originado en las mismas fuentes cercanas al presidente. Y el responsable era uno solo, Juan Pablo Biondi. El mismo al que Cristina, con un quiero vale 4, nombró en su carta. Una carta en la que Cristina puso blanco sobre negro qué es lo que estaba pasando. Y la verdad que yo estoy de acuerdo casi en todos los conceptos de lo que decía esa carta. Pero Cristina también tenía que hacerse cargo de la derrota, porque también ella es culpable de la derrota. Junto con Alberto Fernández y junto con Sergio Massa y junto con Máximo Kirchner. ¿Por qué? Porque en la carta hablaba de las cuestiones que tenían que ver con lo económico. Y es cierto lo que decía Cristina. Pero también tenemos que reconocer que también hubo errores electorales. El no permitir que haya internas fue uno de ellos. Y las responsables de que no haya interna fueron Cristina, Alberto, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, todos fueron culpables. Porque este es un frente de todos. Y cuando ganan, ganan todos ellos. Y cuando pierden, también pierden todos ellos. O sea, Cristina no se salva de la derrota. Nadie se salva de la derrota. Después, por otro lado, aparecieron también, obviamente, a río revuelto, todos los que creían que era la oportunidad de sacarse a Cristina de encima. Entonces aparecieron desde afuera los que pregonaban un gobierno de coalición. Y desde adentro, como por ejemplo Héctor Daer, que salió a hablar de que había un golpe institucional. Sí, Héctor Daer. Él mismo se acuerda que
hace 2 años, 3 años, para ser más exacto, el 7 de marzo del 2017, en un acto de la CGT, de una CGT cuyos dirigentes que estaban en el palco no se atrevían a poner fecha de paro, la gente gritó aquella famosa frase, poner la fecha, y tuvieron que salir corriendo del escenario y dejaron el atril. El mismo Héctor Rader, que no pudo defender ni el atril de la CGT en el 2017, hoy quería salir a defender al presidente. ¿A defender al presidente de quién? ¿De Cristina? O el movimiento Evita, que planteó la locura de hacer una marcha en apoyo al presidente. ¿Una marcha en apoyo al presidente contra quién? ¿Contra Cristina? O también desde el lado del kirchnerismo, ¿no es cierto? Asusando y queriendo radicalizar este gobierno. En realidad, repito, este es el gobierno del Frente de Todos. Y al que la gente votó. Una experiencia inédita, si se quiere, porque también hay que entender que este es un gobierno de coalición. No es como Cambiemos, que fue una coalición electoral y que una vez terminada la etapa electoral, Mauricio Macri y el PRO fueron los que gobernaron el país durante 4 años. Aquí gobierna Alberto Fernández, que es el presidente, pero también gobierna Cristina Fernández de Kirchner y también gobierna Sergio Massa, porque es un gobierno de coalición. Y que va a tener que institucionalizarse de alguna manera esta coalición, porque si no, en estos chisporroteos, gracias a Dios que el agua no llegó, la sangre no llegó al río, pero esos 3 días fueron muchos los que cortaron clavo y muchos los que, como digo antes, querían aprovechar ese momento para ganar espacio. A ver si coloco un ministro, a ver si puedo lograr una tontería. Porque si se rompe el Frente de Todos, todos van a ser responsables de eso y no se va a salvar ninguno. Y no solo eso, sino que la gente va a perder la esperanza que depositó en este armado hace 2 años. Un armado que, puesto en función, tuvo 3 meses nada más. El resto fue la pandemia. Y que uno puede decir, bueno, se anduvieron más o menos bien en esto, más o menos bien en lo otro, bien en esto, mal en lo otro, pero que en realidad fue un gobierno que tuvo que apechugarla en medio de un desastre mundial. Y finalmente, el sábado, se anunciaron los cambios de gabinete. Todos ya los conocen. Juan Mansur, el gobernador de Tucumán, pasa a ser el jefe de gabinete en lugar de Santiago Cafiero, quien a su vez pasa a ocupar la Cancillería en lugar de Felipe Solá. Aparece Aníbal Fernández. Hace rato que se venía hablando de que Aníbal Fernández tenía que ocupar un lugar central en este gobierno. Bueno, es el nuevo ministro de Seguridad en lugar de Sabina Frederick, que está muy cuestionada Sabina Frederick. También aparece Julián Domínguez, aquel que compitió contra Aníbal Fernández, ¿se acuerdan esas pasos del 2015 para ver quién era el candidato a gobernador del Frente por la Victoria? Bueno, vuelve a un lugar que ya conoce, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en lugar de Luis Basterra, el hombre el gobernador de Formosa, Gildo Infram. También aparece Jaime Persic como ministro de Educación en lugar de Nicolás Trota. Jaime Persic es el titular de la Universidad de Hurlingham y estaba en el ministerio ocupando el cargo en la Secretaría de Relaciones Institucionales de las universidades. Y también otro viejo conocido, Daniel Filmus, en Ciencia y Técnica, en lugar de Roberto Salvarezza. La verdad que Roberto Salvarezza fue un ministro que hizo una gestión impecable. Y aquí tenemos que hacer una lectura política, ¿no es cierto? Bueno, algunos de los que presentaron la renuncia en masa, el presidente tuvo que aceptar alguna, y aceptó la de Salvarezza. Entre comillas, quizás el hombre menos político de los que presentaron la renuncia. Y también
la salida de Juan Pablo Biondi, el vocero presidencial, y en su lugar Juan Ros. El mismo Juan Pablo Biondi, a la que la presidenta acusó directamente de hacerle operaciones de prensa. Ahora bien, este nuevo gabinete sin lugar a dudas tiene más volumen político que el anterior. El tema es que la crítica fundamental que hacía Cristina Fernández de Kirchner, que tenía que ver con el tema económico, bueno, esos cambios no se vieron. Se mantuvo todo el staff económico, tal cual estaba. Hay que ver si el mismo staff económico marca otro ritmo en cuanto a ver de qué manera la gente puede tener un peso más en el bolsillo y pueda vivir, como decimos nosotros, un poquitito más feliz. Nos vamos a un corte y continuamos con más cuestiones y contrapuntos. En el kilómetro 46 seguimos combatiendo al virus. Más de 200.000 pilarenses pusieron el brazo y se vacunaron. Más de 190.000 tuvieron síntomas y se testearon. Acércate para vacunarte. Más de 200 trabajadores de la salud están listos para cuidarte. Sigamos combatiendo al virus. En el kilómetro 46 te estamos esperando. Pilar, presente con futuro. Sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de febrero. Un sindicato presente. Ariel Colia, secretario general. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política en Merlo tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el sociólogo Nahuel Sosa. Gracias por tu tiempo, Nahuel. Gracias a ustedes por la invitación. Quería preguntarte, quería verte porque la semana pasada, en medio de los 4 días de furia, te escuché que estabas optimista cuando todos esperaban pegarse un tiro en los pies. ¿Qué es lo que te llevó a pensar de esa manera que la solución de la crisis que había en el gobierno iba a resultar que iba a salir más fortalecido el mismo? Bueno, me parece que cuando uno va a distintos momentos históricos, muchas veces cuando los proyectos populares se enfrentan a ciertas adversidades, ¿no? Como puede ser una derrota electoral, o incluso muchas veces como ha sido embestidas de sectores de la derecha, no siempre los resultados son que retroceden. Por el contrario, muchas veces lo que hacen esos procesos es profundizar el cambio, ¿no? El proceso de cambio histórico. Entonces me parecía que frente a
una de las primeras, a ver, el Frente de Todos desde que asumió tuvo 99 días de normalidad, luego vino la pandemia, que fue la primer gran desafío, la primera gran prueba, y ahora viene una segunda prueba importante que, bueno, fue un descontento de la sociedad que se expresó en las urnas. Y me parece que frente a eso, la salida, por más que a simple vista parece una salida traumática, una salida en la cual se exponían muchas diferencias, pero que uno no podía dejar de ver que igual la salida iba a ser un Frente de Todos con más unidad, con un presidente que vuelve a colocarse en el centro del tablero, y también con un liderazgo histórico como el que ejerce Cristina, que permitió de alguna manera renovar aquellos compromisos asumidos en el 2019. ¿Por qué crees que a mucha gente le cuesta entender que este es un gobierno de coalición? Al revés que Juntos, que fue una coalición electoral, pero que en los hechos, cuando fue gobierno, quien gobernó fue el que venció en esa coalición, que fue el PRO, este en realidad es un gobierno de coalición. Es lógico que a veces cuesta entender porque también no es por lo general lo que suele suceder en la política argentina, ¿no? O sea, me parece que a veces tenemos que asumir que el Frente de Todos es un hecho bastante novedoso para lo que es la cultura política argentina. Por lo tanto, como toda novedad, siempre va a generar ciertas resistencias, ¿no? Entonces, cuando uno compara, es la primera vez que el peronismo, uno dice, bueno, pero el peronismo siempre fue frentista, es cierto, pero no siempre gobernó con una coalición política. Y hay una diferencia entre ser un frente y ser una coalición. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, la diferencia es que un frente suele ser algo más circunstancial, que opera en un determinado contexto determinado. Una coalición, por lo general, es algo que perdura en el tiempo, y está en esa transición el Frente de Todos. Me parece que ahí hay experiencias, ¿no? Como la del Frente Amplio Uruguayo, la del PT en Brasil. Habrá que pensar la versión criolla de esas experiencias, pero no es la primera vez que en América Latina se construyen coaliciones populares que perduran en el tiempo. ¿Vos crees que hay que ir hacia una institucionalización del Frente de Todos? Sí, creo que hay que hacer una institucionalización, vuelvo a decir, versión criolla, ¿no? Digo, pensar que o sea, ¿qué te quiero decir con esto? Nuestro país es un país donde hay un grado de movilización social importante, existen unidades básicas, el rol de la militancia y los debates políticos. Quiero decir, la institucionalidad en el sentido de que haya ciertas metodologías, ciertos criterios, lugares donde se puedan procesar las diferencias, no en un sentido burocrático, ¿sí? O sea, sino en un sentido de que por el contrario lo que nos ayude es a fortalecer esta coalición de gobierno. O sea, ni un extremo ni el otro, ni uno se puede ir a un esquema hiperinstitucionalizado en la cual se diluya un poco esa esencia que tiene el Frente de Todos, esa esencia combativa, digo, esa esencia de que hay muchos actores sociales, los movimientos sociales, los colectivos feministas, etcétera. Tampoco me parece que podamos seguir siendo un frente electoral antineoliberal como éramos en el 2019, cuando en el medio ya somos gestión y en el medio hubo una pandemia. Así es, así es. Nadie duda que el nuevo gabinete tiene mayor volumen político que el anterior. Digo, porque la incorporación de Aníbal Fernández, de Domínguez, de Mansur, agregan fortaleza política. Ahora, cuando uno ve que el resultado electoral dicen que se vio en gran parte, ¿no?, a lo que falta en cuestión económica, ¿no es cierto?, ve que la economía sigue los mismos actores, ahí no se tocó nada. Sí, lo que me parece que ahí va a ser clave es, bueno, ¿no? Perón decía, hay que hablar más de las ideas, un poco menos de las cosas y casi nada de las personas, ¿no? Entonces me parece que la clave ahora va a ser el rumbo económico, más allá de quiénes sean las personas que lo ejecutan. Si uno ve a primera vista, bueno, hay un gobierno que reaccionó frente a la derrota, no la negó, como hizo Macri en el 2019 con las PASO. Ahora esta semana aparece el tema del salario mínimo, un aumento al salario mínimo, aparece también la idea del plan Te Sumo, que es un plan para que los jóvenes puedan acceder a su primer trabajo y el Estado financia a las pymes. Aparece también la idea de aumentar las jubilaciones y la ayuda social. Bueno, se empieza a ver que hay reacciones. ¿Va a alcanzar? No, por supuesto que no, ¿no? Lo que estoy diciendo es que empiezan a haber medidas, y sobre todo la carta de Cristina también encauza un rumbo que tiene que ver con acelerar esos tiempos. ¿Por qué crees que la sociedad le exige más al peronismo, mientras que al resto lo único que le exige es que sea antiperonista? Bueno, me parece que está bien, ¿no?, que la sociedad le
más al peronismo, porque justamente uno le exige también cuando vos exigís es porque tenés una expectativa de que la otra persona te pueda resolver algo de lo que exigís, ¿no? Me parece que en la historia argentina el peronismo históricamente ha resuelto mucho más los problemas de los sectores populares que los proyectos elitistas. Por lo tanto, me parece que es lógico que la sociedad tenga una mirada de exigirle a un gobierno popular mucho más de lo que se le exige a un gobierno de derechas. ¿Vos creés que en este nuevo esquema, y para ir terminando, la CGT tendría que tener un rol más activo también? Es una buena pregunta. Yo creo que estamos en un momento en el cual tienen que tener un rol activo no solo las fuerzas políticas que integran el Frente, el Frente Renovador o la Cámpora, sino también los actores sociales, ¿no? Creo que tanto los movimientos sociales, las pymes y la CGT son 3 actores claves para profundizar el rumbo. No tengo dudas, y creo que incluso gran parte de esos actores han hecho propuestas económicas, ¿no? Digo, la dirigencia de la CGT, de la CTA, incluso los movimientos sociales han planteado la idea del salario social universal, y me parece que el gobierno tiene que empezar a implementar y a escuchar a esos actores que son quienes tienen también el termómetro de lo que está sucediendo en muchos sectores sociales. ¿Cómo viste el papel de la oposición en esta crisis del oficialismo? Parece que una oposición que, a ver, obviamente tenés dos miradas, una oposición por un lado desorientada, por otro lado una oposición que va a aprovechar esta situación, y no me refiero a la oposición política, es decir, a los nombres, a Manes, a Santilli, me refiero al establishment, ¿sí? al poder real, ¿no? Me parece que está claro que el establishment va a querer aprovechar esta situación que se dio para profundizar un programa de ajuste, pero bueno, creo que eso no va a suceder. Ojalá que así sea, porque de última, si te toca perder, perdé con tus ideas y no con la del otro, porque entre el original y la fotocopia siempre me quedo con el original, ¿no? Totalmente, es verdad. Gracias por tu tiempo, Nahuel. Nos estamos viendo, ¿eh? Gracias a ustedes. Y pasó por las cámaras de cuestiones y contrapuntos del sociólogo, Nahuel Sosa. Nos vamos a un corte, una pequeña tanda, y ahora continuamos con el programa. En el kilómetro 46 seguimos combatiendo al virus. Más de 200.000 pilarenses pusieron el brazo y se vacunaron. Más de 190.000 tuvieron síntomas y se testearon. Acércate para vacunarte. Más de 200 trabajadores de la salud están listos para cuidarte. Sigamos combatiendo al virus. En el kilómetro 46 te estamos esperando. Pilar, presente con futuro. Sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de febrero. Un sindicato presente. Ariel Colia, secretario general. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política en Merlo tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Estamos con nuestro primer invitado aquí en el piso. Hoy nos acompaña el candidato a concejal de 3 de febrero, Pablo Balot. Gracias por estar acá, Pablo. Gracias a vos por la invitación. Bueno, a ver, hubo un resultado general que sorprendió a todos, a propios y extraños, en estas elecciones, en estas PASO. ¿En 3 de febrero ustedes veían venir estos resultados o no? ¿También fueron sorprendidos por los mismos? No, en líneas generales creo que nadie esperaba tener un triunfo abultado, digamos. Estamos hablando por ahí a nivel provincial o a nivel nacional, digamos, la expectativa era por ahí que se podía obtener una victoria, si bien no muy holgada, teniendo en cuenta que se podía llegar a tener una valoración positiva sobre el esquema de vacunación, lo que se había logrado sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, digamos, está claro que la cuestión económica fue lo que primó y también el ausentismo, digamos, en cuanto a la presentación de la gente a votar creo que también influyó. Ahora, en lo local, dentro de lo malo que fue en general, digamos, el resultado para el Frente de Todos, me parece que en lo local se hizo una digna elección, donde no hubo ningún corte de boleta que indicara que hay algo en particular contra el Frente de Todos y sus candidatos en 3 de febrero. Me parece que se hizo una buena elección en el piso por ahí de lo que fue el 2017. Y la verdad que tenemos muchas expectativas de poder revertir la elección, digamos, de la PASO, poder revertir en noviembre. No sé si dar la vuelta, como decimos, pero sí mejorar muchísimo los números. Vos hablaste del ausentismo. Hace 2 años el ausentismo de la PASO era evidentemente la gente que votaba Juntos, pero que no estaba muy entusiasmada por el gobierno de Juntos, pero cuando vio que el Frente de Todos había ganado por 16 puntos se asustó y en la general fue a votar y le permitió a Macri recuperar 8 puntos. ¿Vos crees que esta vez el ausentismo es de la gente que apoyó al Frente de Todos? No te puedo decir sin dudas porque eso no se puede cuantificar. Ahora, sí vimos muchos vecinos y vecinas, sobre todo en los barrios populares, que no se acercaron a votar o que se acercaban. Yo estuve todo el día durante la votación, siendo candidato no podía fiscalizar, pero sí dando una mano con el tema del traslado de los fiscales para poder llevarlos y traerlos para ser más rápido. Y mucha gente se acercaba y veía por ahí también la cola que había como para votar, todo lo que implica, digamos, la cuestión de la pandemia y los protocolos y todo, y por ahí se retiraba sabiendo que la PASO no es definitoria y que viendo estos números yo creo que se van a acercar y nosotros también tenemos que llegar, y también desde el gobierno provincial y del gobierno nacional tienen que llegar las medidas necesarias para que la gente empiece a sentir que va a salir de esto. Sí, llamó la atención, por ejemplo, todos hablan de que La Matanza es uno de los bastiones del peronismo, no solo bonaerense, sino a nivel nacional. Y en la propia Matanza, por ejemplo, en Ramos Mejía, que es un voto contrario al peronismo, fue casi el 75% de la gente a votar, mientras que en González Catán y La Ferreira llegó a 60%. Claro, o sea que hay una diferencia muy grande de votos para ir a buscarlo a la casa, que probablemente en noviembre estén más de acuerdo con lo que fue con el que es el Frente de Todo que con Juntos por el Cambio. Es un trabajo que tienen que realizar para que esa gente entusiasmada y que vaya a votar, ¿no? Hacemos ese análisis también. Creemos eso, que vos ponés el ejemplo de Ramos y González Catán para atrás en Matanza, es así. Digamos, y acá también, digamos, hubo una diferencia entre el voto en Ciudad Jardín de más del 70% y por ejemplo, en la zona norte de nuestro distrito, como le gusta decir al intendente. Para nosotros el viejo y querido fondo. Sí, y en realidad nosotros en 3 de febrero no podemos saber exactamente cómo es la zona norte por el tema de que votan en el mismo circuito Villa Bosch. Sí, yo estuve en Libertador y mucha gente de Villa Bosch va a votar a Libertador, y llevé muchos compañeros y compañeras nuestros que fiscalizaban que votaban en Villa Bosch y que evitaban. Sí, o la gente de Podestá y Martín Coronado, digamos, ese mismo circuito. Un voto cruzado. Pero bueno, como abarca un poquito más, uno podía notar que era menor. Sí. Vos hablaste de que precisamente en 3 de febrero no hubo corte de boleta, sino que el Frente de Todo local jugó con la suerte del Frente de Todo a nivel provincial y nacional. Así es. A mí me llama mucho la atención que es prácticamente idéntico, incluso la diferencia de votos, entre lo que fue la elección en 3 de febrero y en Morón. Siendo que en Morón gobierna el Frente de Todo y acá gobierna Venezuela, que es de Juntos por el Cambio, digamos. Y se dio exactamente la misma diferencia. En ambos hubo un punto menos, en Morón sacaron un punto menos que el Frente de Todos acá, pero también el candidato de Juntos por el Cambio sacó un punto menos que Venezuela, pero la diferencia fue exactamente igual, parece un calco. Y esto me parece que habla también de cómo, si bien existen realidades locales, en realidad la gran mayoría para ganar o para perder viene con el arrastre
a nivel nacional. Es que es así, yo creo que en cierta forma la campaña se nacionaliza, digo, uno intenta discutir desde lo local qué es lo que puede aportar, y la verdad que es difícil. Nosotros lo discutíamos con los compañeros, con las compañeras, con los candidatos, qué actitud tomar ante la segunda parte de la campaña. Y uno dice, no, bueno, por ahí profundizar el tema de lo local o profundizar lo nacional. Yo creo que, digamos, bueno, como candidato, como militante del campo nacional y popular, digamos, tenemos que estar preparados para poder dialogar de las dos cosas. Cuando un vecino o una vecina te da la oportunidad de poder charlar un rato, cosa que tampoco es tan fácil, digamos, porque hay como una apatía respecto del proceso electoral. Me parece que ahora se empezó a calentar un poquito los motores, a ver qué es lo que está viniendo. Me parece que este sacudón de lo que pasó en el gobierno nacional, digamos, con el cambio de gabinete, ahora con la asunción ahora hace poquito, digamos, la cuestión de lo provincial también, me parece que eso genera un cambio, genera expectativa. Hay como, digamos, una cuota donde el poder de Martín Insaurralde, digamos, como los intendentes, o Nardini, como esa cuestión de valorar el esfuerzo de los distritos donde se ganó, como se ganó en Malvinas Argentina con el 47% o en Loma de Zamora con el 43%. Me parece que eso empieza a generar una expectativa, digamos, en otros sectores. Creo que no hay ganadores y perdedores. Muchos hablaron, digamos, de lo que pasó, de la carta de Cristina. Pero creo que, bueno, me parece que Alberto dijo algo muy importante hace poquito, después de todo esto, cuando dijo, bueno, cuando Macri perdió, se enojó con la gente. Cuando los peronistas perdemos nos enojamos entre nosotros, y me parece que sobre eso y sobre la discusión que nosotros damos hacia adentro es que queremos solucionar, digamos, los problemas que tiene hoy la sociedad. Es muy difícil, atravesamos la pandemia macrista y atravesamos una pandemia que la atraviesa, digamos, todo el mundo. Bueno, ahora ya no hay más excusas, ahora hay que mejorarle el bolsillo a la gente, que es a lo que vinimos nosotros, que la gente votó en octubre del 2019, generamos expectativas en esa elección. Bueno, ahora hay que empezar a cumplirlas. Nosotros en el peronismo, digamos, en el campo nacional y popular, en el peronismo puntualmente, digamos, yo milito en Descamisados, sacamos, digamos, algunos comunicados, dando una opinión sobre qué es lo que está pasando, un posicionamiento político. Nosotros siempre decimos que cuando uno pierde una elección, no es un problema de comunicación, es un problema político. Nosotros no hemos podido satisfacer la demanda de nuestra sociedad, y la sociedad ha emitido un voto castigo que no creo que sea definitorio. Creo que cuando vaya más gente a votar y nosotros demos señales de que vamos a poner más plata en el bolsillo de la gente, que vamos a hacer hincapié en el trabajo, en la producción y en un montón de cuestiones más, creo que nosotros vamos a poder revertir esta situación. ¿Cómo viste esos 4 días, desde el domingo hasta el viernes, donde parecía que escampó un poco, pero esos 4 días de tormenta, en donde incluso, más allá de la tormenta cierta, desde afuera, y algunos también desde adentro, ¿no? Fogoneaban a que se saca, por fin Alberto puede sacarse a Cristina, otros Claro. decían desde algunos medios un gobierno de coalición, otros hablaban desde adentro, salgamos a defender al presidente. La verdad que, ¿cómo lo viste vos esos 4 días? Que no se Al sabe? principio, digamos, uno más allá de ser militante y de participar en la militancia política desde hace muchos años, generó un cierto desconcierto. Es imposible no coincidir con lo que plantea Cristina en la carta, digamos, muy clara, y es muy a dónde quiere apuntar, digamos, la cuestión económica y las cosas que ella venía diciendo. Y por ahí uno lo que se preguntaba era, digamos, cómo no se puede resolver puertas adentro determinadas cuestiones, pero en definitiva, por eso planteaba lo de la frase de Alberto que te decía hace un rato, digamos, nosotros cuando perdemos nos peleamos entre nosotros, y esto tiene que ver con esto, es un gobierno de coalición, es el frente de todos, donde hay un sector que representa por ahí en el Frente Renovador, con Sergio Massa, donde está el sector por ahí kirchnerista, que constituyó Unidad Ciudadana en el 2017, el sector por ahí que Alberto Fernández vino, digamos, a coronar un proceso de unidad en el cual, recordemos que el 18 de mayo de 2019 quien propone para la presidencia de la Nación Alberto Fernández es Cristina Fernández de Kirchner, digamos. Entonces, me parece que sobre eso uno disputa, uno en la familia tiene discusiones, en el club tiene discusiones, en los diferentes grupos, en la comunidad puede tener discusiones, pero si esas discusiones son sanas y sirven para salir para adelante, nosotros no tenemos problema. Muchos de los que nos critican en la oposición se reunían encerrados donde no nos enterábamos qué pasaba y fugaban miles de millones de dólares o pasaban información a sus empresarios amigos y nunca pensaron en el bienestar de las mayorías. Nosotros podemos cometer errores, pero somos muy diferentes. Sí, aparte, Pablo, la gran diferencia es que Cambiemos fue, digamos, un acuerdo electoral, pero no fue un gobierno de coalición, porque el que venció en esa disputa interna fue el PRO, y el PRO fue el que llevó adelante toda la política del gobierno de Cambiemos durante 4 años. Acá, como vos bien decís,
La que es la vicepresidenta es la que propone al presidente. Aquí los dos grandes actores son Cristina y Alberto, pero después está Sergio Massa, que también, como vos lo nombraste. O sea, este sí es un gobierno de coalición. No es una cuestión electoral, digamos. Y por lo tanto hay tensiones. Y bienvenida las tensiones en política, porque también hablan de qué rumbo hay que tomar. El propio Alberto creo que dijo en el arranque de su gobierno: si ven que en algo me estoy desviando, todos están de acuerdo, háganmelo saber. Así es. Ahora, también lo que llama la atención es que, o me parece a mí, que este nuevo gabinete es con mucho más volumen político, pero la carta de Cristina apuntaba a la cuestión económica, y en la cuestión económica siguen en todo lo mismo. Los nombres quedan más o menos igual. Me parece que hay un fuerte mensaje desde lo político, con la asunción de Mansur, digamos, con estas cuestiones. Nosotros también vimos con mucha esperanza la cuestión de Jaime Persic. Tenemos algunos compañeros de conocerlo, un gran compañero. Pero bueno. Estamos hablando del ex rector de la Universidad de Hurlingham. Así es, rector de la Universidad de Hurlingham, hincha independiente, compañero también, así que bueno, lo conocemos. Pero bueno, digo, más allá de eso, está claro que los números de la macroeconomía, en cierta forma, el ministro lo ha logrado saber llevar, digamos, ¿no? Una renegociación de una deuda impagable que nos había dejado el macrismo, porque también nos olvidamos de eso. Ahora se trata de que se acomoden los números a nivel macro, pero como viene diciendo Máximo Kirchner ya hace unos 2, 3, 4 años, los números tienen que cerrar, pero con la gente adentro. Entonces claro, me parece que de eso se trata, ¿no? Tenemos que ver cómo nosotros posibilitamos que la gente tenga más poder adquisitivo, y que ese poder adquisitivo, cuando se logra con determinados incrementos, bonos a jubilados o los aumentos, o ahora va a mejorar el salario mínimo, hay una incipiente reactivación de la industria que tiene niveles prepandémicos, digamos. Lo que pasa es que prepandémico estábamos muy mal, no es que estábamos bien en la prepandemia, pero me parece que sobre eso, y que cuando se logra inyectar algo de dinero en la economía, ese dinero no se lo lleven 3 o 4 vivos, que es lo que plantea Cristina, ¿no? O sea, los formadores de precios. Ya me tocó trabajar con mis hermanas hace muchos años en una despensa, en un almacén de barrio, y sabemos que más allá de que en ese momento se iba controlando de a poco la inflación, siempre había movimientos de precios, y ahí son muy pocas las empresas que manejan la cuestión de la formación de los precios en Argentina. Entonces me parece que ojalá podamos ir en ese camino, porque si no estamos hablando siempre de la misma historia. Claro, o sea, el tema es el Excel y la heladera. Las dos cosas. Si nosotros vinimos a llenar la heladera y todavía no lo logramos hacer, también por eso salieron las elecciones como salieron. No podemos pensar que porque contratemos un consultor político nos va a ir mejor, o a un mejor comunicador o a una mejor comunicadora nos va a ir mejor. Nos va a ir mejor cuando empezamos a resolver los problemas de los argentinos y las argentinas. Sí, porque aparte, digamos, a los demás no, pero la sociedad también, me parece bien, al peronismo, digo el peronismo en su conjunto, ¿no? Con distintas variantes, siempre le exige más. Y está bien que le exija más. Así es. A los demás no le exige nada, pero que está bien que al peronismo le exija más. ¿Por qué? Porque en la historia el peronismo ha venido para solucionar las cosas. Para otros ha venido para hacer la decadencia de la Argentina. No solo pero solucionar, sino constituir derecho también. El peronismo, cuando llega al poder, acciona y gobierna, digamos. Y uno después sacará sus conclusiones, si esto fue para bien o para mal, pero digamos gobierna. Sí, lo que pasa es que nosotros nosotros dejamos el gobierno en diciembre del 2015 con el salario en dólares más alto de América Latina. Así es. Y en 2 años y pico ya lo teníamos en el nivel más bajo de América Latina. Hoy nosotros no nos pudimos recuperar de eso. Me parece que son datos que por ahí no se conocen, ¿no? El bombardeo mediático, vos haces un esfuerzo enorme con tu programa de hace un montón de años, pero el bombardeo mediático de los medios hegemónicos sabemos cómo es, instalan la agenda y ¡pum!, se terminó. Entonces se discute lo que quieren discutir ellos. Ahora, la verdad que el sueldo medido en dólares, ojalá no lo midamos más en dólares, ojalá dejemos de hablar del dólar alguna vez. Cristina habló hace un tiempo de cómo romper la economía bimonetaria. Sabemos que hay cosas que no pasan en el resto de América Latina, y acá se mueve el dólar y se movió el precio del pan y se movió el precio de la leche. Y permanentemente los más afectados son quienes destinan la mayoría de sus ingresos al consumo de alimentos o de ropa. Entonces me parece que hasta que nosotros no logremos ir en ese camino va a ser muy complejo. Ahora, creo que hay una intención de ir en ese camino, y ojalá que con estos cambios de gabinete se renueve cierto aire y nosotros podamos profundizar para poder dar vuelta o al menos mejorar la performance. El tema es que nosotros no compremos ese mensaje de los medios hegemónicos, claro, que siempre está, ¿no? Porque a mí la verdad que me produce, te digo la verdad, mucha bronca cuando veo a algunos de los nuestros decir que antes de repartir hay que agrandar la torta. Esto lo vengo escuchando desde hace 60 años. Y ese siempre es el mensaje, de la teoría del derrame. Y sabemos que eso no va. Y en este país, que es un país empobrecido, no pobre, porque el nuestro es un país muy rico, lo que alguna vez tendríamos que poner en claro, y sin ir a ninguna reforma agraria, ni ninguna expropiación, pero en realidad
no cierra que el dueño de la tierra, las grandes extensiones, las grandes fortunas, la dupliquen cada 8 años, sin trabajar. No estoy hablando ni siquiera ni de los pools de soja, no estoy hablando ni siquiera de los arrendatarios, estoy hablando de los dueños de la tierra, digamos. Hay que ver cómo se su constituye fortuna. la clase dirigente, la clase dominante argentina, digo, de hace 200 años, digamos. Tengo la suerte y humildemente me recibí de profesor de historia de educación media hace un par de años, 3 años. 3, 4 años. Y bueno, y uno ve muchas cosas que por ahí sabía, pero cuando profundiza, decís, bueno, ¿cómo está constituido? ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Quién ganó en Estados Unidos? Claro. Ganó el sector industrial en Estados Unidos. Claro, Digo, la guerra de secesión. Bueno, acá ganaron otros sectores. Si bien Mitre acá perdió muchas batallas, ganó su modelo de país. Un modelo de país porteriocéntrico, argentinocéntrico, donde nos creemos que somos los europeos de América Latina, donde se piensa de otro lado, donde se ve con desprecio a un boliviano, a un peruano, a un paraguayo, donde se desconoce qué pasó en la guerra de la Triple Alianza, donde se desconoce que Paraguay era el proyecto más ambicioso, podía haber sido una potencia industrial, donde un alto horno que tenía para fundir acero Paraguay fue la primera bomba que le tiramos nosotros en un ejército que componían argentinos, brasileños y uruguayos, que en realidad tenían también otro tipo de personas que apuntaron. Digo, hay un montón de cosas para ejército que comandaba Inglaterra, digamos. Absolutamente. Donde nosotros pensá que desde Ushuaia hasta México, sacando Brasil y las distintas Guayanas o Jamaica, se habla en español. O sea, somos hispanoparlantes. Es una unidad cultural que podría ser enorme. Apuntaron a rompernos, digo. Son todas cosas que por ahí, a quien no le interesa la historia, le aburre, pero la historia es lo que nos constituye. Pablo, por último, sí. Porque si no vamos a hablar de historia estaríamos todo el programa, porque sí, me encanta la historia. No, que me encanta la historia. Decime, ¿cuál es la principal demanda que vos encontraste en la gente en esta campaña, ¿no? ¿Y cuál crees vos que de esa demanda de la gente nosotros no hemos cumplido, pudiendo haber cumplido? No, te digo la verdad, es muy difícil trasladarlo a lo local. Me parece que se centró mucho en, por ahí nosotros apostamos y quisimos ver el cambio, digamos, empezar a ver el mejoramiento en cuanto al poder adquisitivo de nuestro salario o la generación de trabajo. Me parece que es una problemática nacional que se dio. Quien nos permite hablar y charlar sabe y pone en el medio que hubo una pandemia, no es que hay una pandemia mediante, pero bueno, ¿qué se hace? En su momento se suspendió el pago del IFE, hubo determinadas cosas, hubo 3 o 4 meses se suspendieron determinadas cosas cuando aún la economía no estaba reactivada y me parece que sobre eso hay que trabajar y bueno, ahora creo que con la apertura, bueno, con los anuncios de ahora, digamos, donde se empiezan a abrir más cuestiones, donde el turismo se va a abrir, donde ciertas industrias se empiezan a recuperar, donde ojalá se empiece a recuperar el empleo, nosotros podamos empezar a dar respuesta y creo que parte de la demanda se va a empezar a resolver de ahí. Vos me preguntás en lo local y puntualmente en lo local no hay una demanda. Sí, en algunos lugares te decían, che, acá hay mucha basura. En las ferias me tocó recorrer ferias, decir, por ahí nos cuesta trabajar por determinadas imposiciones, digamos, municipales, pero también nos cuesta trabajar porque no hay gente que venga a comprar o porque es poca gente que viene a comprar. Me parece que es una problemática cruzada. Y después acá sí, lo mismo, no es lo mismo poner plata para arreglar una plaza en Santo Lugares y dejarla hermosa y no poner la misma cantidad de dinero en una plaza de Churruca del Libertador. Entonces me parece que si bien todos tienen necesidades, son diferentes las necesidades en las diferentes localidades del distrito. Esto por ahí apuntando un poco más en el local. Y nosotros lo que apuntábamos, yo lo vengo diciendo en diferentes charlas o entrevistas, tengo la suerte de ser candidato, la primera vez que tengo una campaña siendo candidato, siempre me tocó trabajar las campañas desde otro lugar, pero bueno, digamos, ver cómo nosotros trabajamos y cómo acercamos la política al vecino común, porque está muy denostada la política. Macri hizo mucho daño en términos económicos, en términos sociales, pero también hizo en términos políticos, de que la gente vuelva a descreer. Cuando con Néstor se recuperó esa vocación transformadora de la política, de un montón de jóvenes se sumaron a la política, hoy es como que retrocedimos. Y me parece que uno tiene que estar explicando un montón de cuestiones respecto de la política, que somos militantes, que no todo el que está en la política es para llenarse los bolsillos, sino que hay una vocación y reivindicar esa militancia y tratar de invitar a que las cosas se pueden cambiar. Hoy lo charlábamos, hoy estuvimos en el Club Estudiantes, porque hay un operativo de RENAPER y de ANSES que también se hace en el club toda la semana, y hablabas con la gente y hablabas con algunos directivos, con el que era el gerente general, y decía, bueno, siempre queremos más, queremos hacer otro gimnasio, estamos desbordados de chicos ahora que se está abriendo, porque la verdad que viene la educación y viene el deporte. Y no es un discurso demagógico. Si vos tenés educación
y después tenés un deporte, y tenés una contención, y generás una disciplina, y tu papá tiene trabajo, y tu mamá tiene trabajo, se puede construir una sociedad diferente. Uno eso apunta, porque si no el discurso es toda una porquería, nada se puede cambiar, y terminan ganando los Milei del mundo, o terminan ganando esos discursos liberales, que en realidad en el fondo son más antiliberales que cualquiera, y entonces eso es lo que nosotros no queremos, ver cómo recuperamos la esperanza de que se pueden cambiar las cosas, de que participa en una cooperadora, que participa de un colegio, de un jardín, en un club, en una sociedad de fomento. Se pueden hacer un montón de cosas para transformar. ¿Sabe lo que pasa, Pablo? Que todo eso apunta precisamente a desmovilizar. Desmovilizar a la gente. Cuando uno dice son todos iguales, en realidad te sacan la esperanza. Y cuando te sacan la esperanza, no tenés más futuro. Gracias a Dios todavía en nuestra patria, con todo lo mal que andamos, hasta el que te pide una moneda en la calle o te para en un semáforo, te mira la cara, te mira a los ojos. Y ese mirarte a los ojos también te está recriminando algunas cosas, te está diciendo yo todavía existo, estoy acá, mirame, te hace replantear un montón de cosas que me parece que por ahí pasa el ir hacia una sociedad mejor y una vida más digna, que de última lo único que queremos es ser un poquito más felices. Yo a mis hijos les digo, ¿cuánto necesitan ustedes para ser felices? Si tenés para comer, tenés para vestir, ¿cuánto necesitas? A veces el capitalismo y en el mundo de la publicidad y todo te muestran un montón de cosas. Yo no sé si son necesarias tantas cosas materiales para ser feliz. Ahora, cuando a vos te falta un plato de comida o no tenés un pullover para ponerte cuando hace frío, ahí estamos hablando de otra cosa. Y el capitalismo termina generando eso. Tener un ejército de pobres que trabajen por 2 pesos para que unos pocos se llenen los bolsillos. Y pasó por las cámaras de cuestiones y contrapunto el candidato a concejal de 3 de febrero, Pablo Valor. Nos vamos un corte al último segmento del programa, que esta vez lo va a hacer Flavia Cartavia con otro invitado también en piso, con Santiago Herroz, que es candidato a concejal en Varadero. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. En el kilómetro 46 seguimos combatiendo al virus. Más de 200.000 pilarenses pusieron el brazo y se vacunaron. Más de 190.000 tuvieron síntomas y se testearon. Acércate para vacunarte. Más de 200 trabajadores de la salud están listos para cuidarte. Sigamos combatiendo al virus. En el kilómetro 46 te estamos esperando. Pilar, presente con futuro. Sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de febrero. Un sindicato presente. Ariel Colia, secretario general. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política en Merlo tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y continuamos en Cuestiones y Contrapunto y estamos con Santiago Herroz. Él es candidato a concejal por Varadero. Muchas gracias por tu tiempo, Santiago. ¿Qué tal, Flavia? Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, contanos un poco cómo fue el Frente de Todos allí en Varadero. No tan bien como hubiésemos querido, tenemos la lista más votada, pero en la suma de votos totales del Frente perdemos por 10 puntos contra Juntos.
Y nosotros teníamos la lista encabezada por Leonardo Bagalá, lista única dentro del Frente de Todos, 35 puntos. La suma de las dos listas de Juntos, una de Santilli, la otra de Manes, saca 45 puntos en Varadero. ¿Y cuál es el análisis que te merece esta cuestión? Porque además entiendo que en Varadero el Frente de Todos también es oficialista, y te pregunto esto no como candidato de cuáles fueron los errores, si es que los hay, sino como militante político. Evidentemente errores hay, si no hubiésemos ganado la elección, la hubiésemos ganado ampliamente. Es cierto lo que decís, en Varadero, quien es el intendente hoy, Esteban Tito Sancio, para quienes lo conocemos, ganó en 2019 con 48 puntos en aquel momento. Y el análisis, tal vez una mezcla de militante, una mezcla de candidato. Evidentemente hay algo que no supimos interpretar o partes que nos faltaron interpretar. En términos de gestión, si querés, yendo de mayor a menor, de gobierno nacional a gobierno municipal, la gente, la sociedad ha aceptado la vacunación, tiene un alto porcentaje de aprobación, pero eso no necesariamente se ve reflejado en las urnas, porque yo entiendo que la sociedad tiene la vara muy alta, por suerte, de no solamente reclamar acceso a la salud, derecho a la salud, sino otras cosas también que no hemos sabido interpretar del todo, creo. ¿Qué otras cosas, por ejemplo? Trabajo, la situación económica, no es una cosa menor, no es para no tenerlo en cuenta. Nos ha pasado tal vez que en nuestro afán por superar una etapa complicadísima de la peor crisis de los últimos 100 años, nos han quedado muchas cosas afuera, que no es que nos hayamos olvidado, sino que la agenda la ocupó ni más ni menos que la vacunación, que la salud. Nosotros de acá para adelante, si queremos ser un movimiento representativo, una lista representativa, por lo menos en Varadero, tenemos que interpretar otras cosas, entre ellas el trabajo. ¿Y vos crees que es notorio que la pandemia ha afectado a todos los oficialismos en Argentina y en el mundo? ¿Vos crees que la situación económica se podría haber manejado de otra manera en este contexto? ¿Se hubiese podido manejar mejor? ¿Dónde estaría el shade más o menos? La verdad, analizar si lo podríamos haber hecho mejor o peor. Porque además vos sos economista. Yo soy economista, todo esto, sí. Va a quedar un poco en el pasado. La realidad es que si uno no interpreta a dónde quiere la sociedad, y para mí lo que nos está reclamando es más laburo, va a ser un problema. Nosotros ahí le tenemos que mostrar resultados reales, no tiene que ser solamente de la boca para afuera, ¿sí? Y para eso necesitamos mostrar resultados. Los resultados, particularmente en Varadero, se están viendo, que acompañan algunos indicadores económicos, ¿sí? Que tienen que ver con el peor año, que tuvimos el peor año en términos económicos desde mucho tiempo, por lo menos de que yo tenga recuerdo, y ahora estamos levantando, no tiene que ser solamente un efecto rebote de que la vara quedó muy baja por el año pasado, sino que ahora tenemos que crecer sostenidamente, ¿sí? En Varadero particularmente estamos apostando mucho a una herramienta que es el parque industrial, que es lo que nosotros también queremos mostrar, ¿no? Salimos de la pandemia, estamos saliendo de la pandemia, no salimos porque todavía queda, pero la vida que queremos no es solamente vacunados y vacunadas, sino que además es con laburo y guita en el bolsillo. Sí. Ahora bien, en Varadero, ¿cómo viene la cuestión de la obra pública? ¿Cuáles son las políticas públicas que se vienen desarrollando ahí? ¿Qué es lo que vos tenés para destacar del Frente de Todos en dicho lugar? Eso es increíble, porque recién lo hablábamos. Obra pública en Varadero hay un montón, y se está ejecutando y se empieza a ver. Todavía no se termina de ver porque las obras recién arrancan y hay como una memoria colectiva, ¿sí? De obras que arrancaron y no se terminaron. En Varadero particularmente está el famoso camino a Portela, ¿sí? Portela es una de las localidades del partido. Es un camino de 22 kilómetros que está en pésimas condiciones hace un montón de años, con gestiones ligadas a nuestro espacio político y gestiones ligadas a otros espacios políticos. Nunca se hizo, ¿sí? Se anunció varias veces. Y hoy en día la obra está comenzando, está gestionada a través de la provincia, y esa es la obra emblemática, si se quiere, de la época actual. Además de eso, a mí particularmente me tocó trabajar la obra del Hogar del Niño, sí, es el viejo formato de hogar de abrigo del interior del país, donde no solamente hay espacios de primera infancia, pibes y pibas hasta los 4 años, sino que también hay adolescentes en el lugar viviendo, durmiendo transitoriamente.
y ahí arrancamos una obra en agosto del año pasado, para no mentirte, fue el ex ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, para su cantito, y ahí firmamos un convenio con el municipio. En enero arrancó la obra y este mes, mediados del mes que viene, perdón, termina la primera etapa, ¿sí? De una obra de 40 millones de pesos, ni más ni menos, que revolucionó un poco el pueblo porque es una obra demandada más por el sector que labura primera infancia, pero también por la cooperadora y el municipio, porque nunca se podía hacer cargo de el nivel de obra y la cantidad de plata que implicaba dejarlo en óptimas condiciones. Hoy eso está pasando. Y ahí en Varadero, en estas últimas elecciones, ¿hubo mucho corte de boleta? ¿Cuál fue el número de votantes? Corte de boleta no hubo tanto, número de votantes fue más bajo como en todo el país. Varadero tiene una tradición de una alta participación en las urnas. En las PASO, por ejemplo, ronda el 80%, en las generales el 85%, esta vez fue el 70%. Fue el 70% con un promedio nacional del 66%, siempre un poquito por arriba, pero fue bajo igual. Bien, y bueno, ya para ir cerrando, porque ya estamos con los minutos contados, se conformó un nuevo espacio allí en Varadero, ¿no? Sí, en eso estamos. Estamos armando un nuevo espacio junto con el intendente, junto con Agostina Zavaresi, que si me está viendo le mando un saludo, una gran compañera, también parte de la lista del Frente de Todos. Estamos armando un nuevo espacio con jóvenes, ¿sí? Algunos con alguna trayectoria militante, trayectoria política, otros no, gente de centros de estudiantes, pibes y pibas, la verdad que bastante interesados en eso. Es medio una primicia, de hecho. Ah, bien. Bueno, te deseo muchísima suerte en tu candidatura y ojalá te toque gestionar también desde allí. Y esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos el miércoles que viene a las 22 horas por el mismo canal para más Cuestiones y Contrapunto. Han sido ustedes muy amables y muchas gracias por también permitirnos entrar en sus hogares.